Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Matrioscas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana de viernes. Estamos, como pueden ustedes observar, a través de la imagen transmitiendo completamente en vivo en el canal 26.2 de Televisión Universitaria desde la biblioteca de nuestra máxima casa de estudios. Es la Biblioteca Central, esta que está ubicada justamente en el campus central de nuestra institución, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy contentos como siempre, platicando de temas que nos interesan y pues rumbo y ante ya la fecha muy cercana, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a hablar a propósito de los nuevos feminismos, los feminismos de hoy en México, el día de hoy. Estamos iniciando temporada, estamos pues contentas porque salimos de nuestra casa, que es Televisión Universitaria, para que ustedes conozcan al mismo tiempo las diversas áreas de nuestra institución. Y bueno, como les decía, hoy desde la biblioteca de nuestra casa de estudios, un recinto que ha quedado impresionante. Recientemente se dieron a conocer pues algunas inversiones importantes para la remodelación de la biblioteca y bueno, pues ya abrió sus puertas. Y antes de entrar en materia, queremos agradecer muchísimo, está con nosotros la encargada justamente de esta biblioteca central, la jefa del Departamento de Información Bibliográfica, la maestra Araceli Cruz Pacheco. Gracias, maestra, por esta participación con nosotros. Muchas gracias, Leti, y bienvenidos a esta nueva remodelación, bueno, y que nos ha quedado muy bonita, como pueden ver. La verdad que sí, yo tengo muchos años aquí en la institución, fui estudiante y bueno, hoy veo una biblioteca completamente renovada. Ya lo hemos, pues cada que podemos hablar del tema, hacemos esta referencia, que es una de las bibliotecas pues más importantes, no solo de la universidad o de otras instituciones de educación superior, sino del Estado. Y cuentan ustedes con un acervo muy importante que está al servicio no solo de la comunidad universitaria, sino de la población en general. Cuéntanos, maestra. Sí, así es. La Biblioteca Central, bueno, cuenta con más de la mitad del acervo total del Departamento de Información Bibliográfica. Es alrededor de 460,000 volúmenes que mantenemos en las 7 bibliotecas que integran el sistema, y pues sí, principalmente se considera importante en la región, ya que tenemos son títulos multidisciplinarios y sobre todo mucha cultura, ¿sí? En lo que es la infoteca, lo que es aquí en la Biblioteca Central, nuestra Biblioteca Norte. Sí, en todas nuestras bibliotecas tratamos de que sea de ese contenido y principalmente pues que cubran la necesidad que tiene cada uno de los programas que se ubican dentro de nuestros campus. ¿Qué obras se hicieron aquí específicamente? Principalmente, bueno, como pueden ver, es el hecho de que se hizo una apertura más grande, tenemos mayor iluminación. También a raíz de la pandemia, pues se busca que sean espacios con mayor ventilación. Tenemos un aumento importante en lo que son la creación de cubículos, que era una de las necesidades que tenían principalmente nuestros alumnos. Teníamos 12, ahorita tenemos 36. Se hizo también la creación del elevador, sobre todo para lo que es la inclusión. Y tenemos también la creación de góndolas que nos permiten que haya un acceso total en la parte de arriba, que antes no se tenía. Y tenemos también la creación de una terraza, un aula de silencio total. Principalmente lo que aborda es que desarrollen habilidades blandas nuestra comunidad universitaria, que es la creación de pensamiento crítico y también lo que es la innovación, la creatividad, una invitación al debate. Eso es lo que queremos crear con estas nuevas instalaciones. ¿Qué horario tiene la biblioteca? ¿Quién la puede utilizar? ¿Y cómo es el procedimiento para pues, poder llevarse un libro, por ejemplo? Sí, la comunidad universitaria tiene sobre todo el servicio de todos los servicios que prestan la universidad, que serían los recursos electrónicos, el acervo tanto en estantería como también en los recursos por la biblioteca virtual. Sin embargo, también la población en general tiene el acceso a nuestros servicios, pueden ellos venir, acceder a los libros, tenemos préstamo de equipos de cómputo. Sin embargo, pues el hecho de los préstamos a domicilio pues no lo tendrían, sin embargo tienen el acceso a todas las instalaciones. La biblioteca tiene un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche en lo que es la Biblioteca Central, la Infoteca y la Biblioteca Norte.
El Campus Sur tiene un horario de 7 a 2:30 y también la Posta. Y las bibliotecas de los bachilleratos, tanto el Central como el Oriente, tienen horario de 7 a 9 de la noche. Claro. Sí. Y bueno, justamente en Matrioscas tienes una Así recomendación, maestra, bueno, varias, Sí. de libros pues enfocados justamente al feminismo. Cuéntanos. Sí, pues nos dimos a la tarea de dar una búsqueda y pues tanto en los recursos electrónicos como en acervo físico, sí, gracias, encontramos como libros bastante interesantes, como el caso de La sombra de Lilith, El feminismo en mi vida, y todos estos libros se encuentran aquí en la Biblioteca Central. Tenemos también la biblioteca, que pueden contar con algunos videos, y entonces pueden venir y pues sobre todo informarse más, que creo que es algo que necesitamos sobre estos temas. Claro que sí. Pues te agradecemos muchísimo, maestra, esta participación y pues invitar a la gente para que venga a la biblioteca, la conozcan y disfruten de este servicio. Sí, que por favor nos visiten y bueno, aprovechen todos estos servicios, sobre todo nuestra comunidad, que la verdad hemos creado estos espacios pues principalmente para ellos. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra. Gracias y pues los invitamos para que se den una vueltecita. La verdad es que las instalaciones de lujo aquí en la biblioteca de nuestra institución y bueno, pues el servicio también con una mayor oferta y para todas las condiciones incluso de las personas que tienen ganas de venir y pues ahora sí que meterse a este mundo de las letras. Gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos este contenido y ahorita regresamos. El movimiento feminista en México ha tenido triunfos significativos y muy importantes a lo largo de la historia para procurar una sociedad justa, equitativa e incluyente, en la cual las condiciones sean igualitarias para todas las personas y se otorguen los mismos derechos y obligaciones. La lucha feminista se mantiene de pie y pretende que todas las personas vivan libres y sin miedo y generar una convivencia sin violencia. Bueno, pues ya estamos de regreso y les decía, el tema de este programa es los feminismos de hoy en México y como siempre tenemos invitadas, pues que desde las distintas trincheras, desde los distintos escenarios nos pueden compartir pues este movimiento, esta lucha, esta labor, esta comunión de esfuerzos, esta pues unión que hemos podido ir creciendo en este caso y a propósito de esta cercanía rumbo al 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues en primera instancia agradezco muchísimo a la maestra Jessica Janet Pérez Carrión, ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Aguascalientes. Gracias y bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, pues ya la conocen seguramente, amiga, compañera. Pues, ¿qué más puedo decir de ti? Arasú Romero Valdés, integrante de Cultivando Género, esta asociación civil, Muchas maestra gracias. también. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por esta participación y bueno, desde nuestra área de orientación educativa, ella es asesora justamente de este departamento, la psicóloga Edith Maritza Palacios Gómez, bienvenida. Gracias por esta participación. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, Arasú, a propósito de estas nuevas formas. Estaba leyendo hace un ratito de cómo el feminismo surgió y muchas mujeres quedaron en el camino sin saber que se les consideraba feministas o que se les considera hoy feministas, pero cómo esta lucha que desde muchos años atrás vinieron a mover, a cambiar, a transformar, hoy nos ha permitido a las mujeres que estamos en esta época, pues avanzar un poquito más en distintos temas, Arasú. Así es, fíjate que aquí en México empezó bastante tardecito, empezó como en los años 40 más o menos, y empezó en la ciudad de Yucatán. Imagínate que ahí sigue siendo promovido este movimiento político, y pues de ahí surgen muchísimos tipos. Desgraciadamente, como tú lo dices, quedan invisibilizadas sus luchas, pero gracias a los movimientos actuales que siguen investigando, pues ahora son reconocidas. Me parece que nunca es tarde para seguir reconociendo cada pequeño avance que se logra. Claro. Y bueno, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha abierto este espacio también para recibir a las mujeres que están en franca lucha de situaciones que a lo mejor no son las mejores que están viviendo y hay un apoyo en instancias como estas, además de que se promueven pues varias acciones para que las mujeres sepan que esta lucha que se está dando ya desde hace algunos años pues tiene un objetivo claro y
pues una comunión de esfuerzos, ¿no? Y es claro, de hecho, justamente a raíz y como consecuencia o fruto, dijera yo, de pues este movimiento es que desde los ámbitos de los gobiernos se han emprendido caminos para tener a disposición de las mujeres que no la están pasando bien. Bueno, para empezar hemos aprendido y seguimos aprendiendo a reconocer las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, de desigualdad, de discriminación, de desventaja, ¿no? De violencia incluso. Creo que seguimos andando ese camino y los gobiernos pues se han establecido instancias específicas para atender a las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos pues también es relativamente joven. Las instituciones de protección y defensa de los derechos humanos no tenemos toda la vida que tiene el gobierno existiendo. Tenemos una función específica que es vigilar que el funcionariado, las personas funcionarias públicas hagan su trabajo en total respeto a los derechos humanos, pero por supuesto que también la sociedad, por fortuna, reconoce a las instituciones de protección de derechos humanos como instituciones en las que puede confiar y se puede acercar para pues entender si es ahí en la propia institución de derechos humanos o si es en otro de todo el aparato gubernamental, qué es lo que exista para ellas, porque normalmente como ciudadanas, incluso ciudadanos, pues hablando de todo, no sabemos cuál es la instancia adecuada, a cuál ir, y a veces cuando estamos atravesando por situaciones de desventaja, de violencia, es bien importante que desde el otro lado de los escritorios, hagamos lo que hagamos, tengamos la plena conciencia de que las personas se acercan a lo que encuentran más a la mano, ¿no? A lo que identifican, y entonces tenemos que tener como el conocimiento y esta apertura de orientar. Sobre todo estamos hablando el día de hoy de las mujeres que están pasando por una situación desventajosa, a dónde sí es la institución que les puede atender, siempre con la perspectiva pues de que pues la pueden estar pasando mal o muy mal, ¿no? Y pues para hacerles el acompañamiento, porque sí, en este andar existen ya varias instituciones, incluso sociedad civil organizada, que se dedica justamente a dar acompañamientos, análisis, estudios para avanzar cada vez más, ¿no? Claro, y desde las universidades, pues obviamente el trabajo es en todos los sentidos, desde la información que reciben las jóvenes, los jóvenes, porque como bien dice la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues es un tema que nos involucra a todos, pero que tanto pues justamente la academia participa en estos temas. Si te parece, hacemos una pausa y regresando nos contestas esta pregunta. Muchísimas gracias. Hacemos este corte, no se vayan, regresamos con más. Qué bonita nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí ustedes pueden apreciar este edificio en el que nos encontramos, que es la biblioteca de nuestra casa de estudios. Matrioscas ha decidido en esta nueva temporada salir para que además ustedes conozcan todas estas áreas pues tan importantes, no solo para la comunidad universitaria, sino para la población en general. Este servicio está abierto para pues toda la gente que quiera acercarse. Recientemente reinaugurada, se hicieron algunas obras de las que ya nos platicó la jefa de Departamento de Información Bibliográfica, y bueno, pues volver a invitarlos. Y bueno, quedábamos contigo, Maritza, pendientes de una pregunta, el papel de las universidades en este tema, que es el feminismo hoy en México. Híjole, yo creo que es un tema pues muy delicado, diría yo, porque existe la necesidad de muchos y muchas de hablarle desde ahí. O sea, yo creo que a mí me han antecedido muchas mujeres que me han mostrado el camino, que me han ido apoyando a desconstruirme, y a su vez es algo que yo le quiero transmitir a todas nuestras y nuestros estudiantes, porque el hecho de que se hable de feminismo no es solamente para incluirlas a ellas, ¿no? Es para nombrarnos a nosotras mismas, pero también para apoyarnos
apoyarles a los chicos y a las chicas para que se unan, ¿sí? Que entiendan qué es este movimiento llamado feminismo, ¿sí? Y que a su vez, pues esto te ayuda a coexistir como sociedad, la sociedad, no estamos hablando solo ellas, no estamos hablando solo ellos. Entonces este papel como formadores y formadoras de este periodo tan importante en el que se supondría que ya van definiendo un poco más ese camino que van a conllevar, pues entonces para mí me parece algo muy decisivo en este trayecto. Me gusta mucho que pues mujeres como ustedes, mujeres más jóvenes, niñas, ya visibilizan incluso hasta el lenguaje arazú. O sea, ya hay una fuerza importante dentro de todo este movimiento que, si bien ha abierto camino para muchas, que ha abierto espacios, que ha mejorado los escenarios, no ha sido todavía pues como suficiente. Hay muchos temas, por ejemplo, en los que no se ha podido pues avanzar al 100%. Uno de ellos, creo yo, pues tiene que ver con la violencia en sus distintas modalidades. ¿Cuál es el escenario que pisamos nosotras las mujeres? Bueno, el escenario es entre revelador y un poquitito optimista. Un poquitito optimista en el sentido de, como tú muy bien dices, ya hay infancias y juventudes con mucho este ejercicio del lenguaje, con mucho este ejercicio del lenguaje inclusivo o meramente ellas y ellos. Desde el juego, ¿no? Así de, pero vénganse todos los niños, maestra, ¿por qué dice niños y yo también soy niña? Y a diferencia de antes, de nuestras generaciones, que eso era como invalidado, era así como, eso que te tiraban de aluquis, ¿verdad? Ahora ya son más escuchados, son más escuchadas porque pues tienen este ejercicio en el cual se promueven desde los derechos humanos, desde la no violencia, en cualquier tipo de ámbito, como tú muy bien lo mencionas, y pues este ejercicio constante de promover el lenguaje inclusivo tiene que ver justo con visibilizar y, como decimos en los feminismos, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, desde seguir promoviéndolo, desde saberlo, es que es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil decir, ay, ya no saben ni qué inventar, antes todo estaba bien, ahora tanta cosa. La realidad es que no es un invento, la realidad es que cada estudio de género tiene una hipótesis, un desarrollo, un sustento estadístico, ¿sí? Y por eso existen tantos tipos de feminismo relacionado con el tema que venimos a tratar, por ejemplo. Entonces, pero desde ahí, fíjate, qué bonita pregunta me hiciste, Leti, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Jessy, la legislación se ha transformado, se han buscado pues mecanismos de protección para las mujeres, se han creado instancias, como es el caso, para que las mujeres tengan a dónde acudir. Hay asociaciones también que unen esfuerzos para sacar a mujeres pues de ambientes difíciles o violentos. El papel también de los gobiernos para promover desde el servicio público este trato equilibrado, igualitario, para que las mujeres pues podamos vivir mejor. Al final ese es el sentido de todo esto, ¿no? Así es. De hecho, sí, yo siempre digo que ojalá y fuera como inmediato que nuestras leyes se modifican y se crean o se generan instituciones y la realidad cambiase, así como está la ley, se hace la institución y entonces ya todo se transforma. La verdad es que no sucede así. Sí se ha transitado en creación de leyes, se sigue transitando cada vez más en irlas modificando, irlas perfeccionando, porque además la sociedad caminamos, ¿no? Las sociedades nos movemos. Entonces, en el tema de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres, no hay un estado en el que digamos, ya llegamos, ¿no? Porque en la medida en la que además también los derechos humanos van siendo conquistas, en la medida en la que se logra, que se reconozca, que se garantice, que se materialice el acceso a un derecho humano como mujeres, entonces estamos en la posibilidad de ver el que sigue, ¿no? El siguiente, hasta que logremos una igualdad real, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se han hecho avances, se hacen modificaciones legislativas, se crean instituciones específicas, pero es un caminar,
Esto es un caminar y aquí yo creo que las tres podemos dar constancia de ello, porque yo decía con una maestra, ¿no? Ahora se habla mucho de los techos de cristal, pero también, como decían, pues ahora nosotras estamos aquí, pero ha habido mujeres en otras épocas que han generado, han caminado, han roto estereotipos que nos han permitido que ahora nosotras estemos en este diálogo, ¿no? Y que podamos tener este diálogo y que podamos tener estas reflexiones y que incluso ahora digamos, pues sí tenemos leyes y sí tenemos instituciones, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Yo le decía, es que hubo una época en la que no se hablaba de techos, pero había unos y no eran de cristal, yo creo que eran de concreto reforzado, ¿no? Claro. Y a nosotros nos ha tocado entrevistar a profesionistas, mujeres que están pues incursionando en ámbitos que antes eran o correspondían entre comillas solamente a los hombres. Recuerdo una entrevista que me marcó muchísimo de una chica que estudia, bueno, terminó su carrera, es ingeniera civil, y entonces ella nos platicaba esta experiencia de llegar a la obra y de no querer como mimetizarse con el género masculino, sino llegaba, pues sí, con su equipo de protección, pero súper arreglada, maquillada, porque a ella le gustaba ser así. Y cómo le costó trabajo en un principio el hecho de que eran puros hombres dedicados a la construcción y que pues la vieran a ella como jefa y que pudieran pues someterse, ¿no? A lo mejor a algunas órdenes que ella pues en ese momento estaba dando, pero nos decía también cómo con el paso del tiempo que la conocían y veían su trabajo y sabían que estaba haciendo bien las cosas, pues los mismos compañeros de trabajo le abrieron las puertas, nunca hubo una grosería, nunca hubo un piropo malintencionado, ni siquiera buen intencionado, pero decía, pues al principio sí me costó trabajo, sin embargo, esta posición definitiva de decir, yo soy mujer, soy así, soy femenina, me gusta ser así y así me voy a presentar a trabajar. Y como este ejemplo, muchos de mujeres que se están abriendo campo en otros terrenos que antes eran considerados exclusivos de los hombres. Yo creo que es un punto muy importante, Leti, porque también hay que nombrar, como lo dijiste, los feminismos. O sea, no tenemos uno, ¿no? O sea, para todas va a haber un encuentro, ¿sí? Y ese encuentro no va dirigido hacia que yo te estoy nombrando, ¿no? O sea, como lo decía, tu proceso de construcción, pues va también con tu red de apoyo. Y sabrás cómo identificarte. Y esta identificación con tu feminidad no tiene que ser la misma en la que yo estoy mostrándome. Mi manera de vestir a lo mejor para algunos va a ser más masculina, ¿no? Entonces, pues valga, es lo que me gusta y lo aplaudo y lo respeto. Y a lo mejor, si yo quiero ser una ingeniera, no me tengo por qué decir la ingeniero, ¿sí? Entonces, qué padre que te digan y que te nombres como lo que eres, una mujer profesionista, que vaya que nos costó entrar dentro, porque si hablamos de la Revolución Francesa, pues solamente ellos eran los que tenían los derechos, ¿no? O sea, los burgueses son los libres pensadores, y para las esposas de los burgueses, la familia, el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, eso pues en realidad no nos daba ningún derecho como mujeres. Y que tengamos ahorita, gracias a ellas, que nos dieron esta posibilidad de adquirir ese libre pensamiento que no se compara con ser un hombre, sino ser una persona, una sujeta de derechos. Los avances más importantes del movimiento feminista se han visto consolidados en materia de educación, trabajo remunerado, participación política y el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés público. No obstante, es necesaria la creación de políticas de género que realmente se enfoquen en reducir problemas sociales relacionados con las desigualdades de género. Tenemos que hacer una pausa. Los invitamos para que nos sigan en redes sociales. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook, en UATV, es nuestro perfil. Estamos también transmitiendo desde esta biblioteca en el canal 26.2 de Televisión Abierta. Hacemos este corte rapidísimo, no se vayan.
Estamos ya de regreso, los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros 910-9260 si ustedes apenas nos están viendo a través del canal 26.2 de Televisión Abierta. Estamos desde la biblioteca de nuestra máxima casa de estudios, transmitiendo completamente en vivo. En Facebook nos ubican como UATV, ahí también pueden opinar con nosotros de antemano. Muchas gracias a quienes están atentos de nuestro programa el día de hoy, los feminismos de hoy en México. Y bueno, yo quisiera preguntarte, a propósito, ¿qué tipos de feminismos hay, Arazú? Cuéntanos. Bueno, actualmente en México los que más se están promoviendo son 7. Sin embargo, es un concepto tan amplio y es un movimiento político con tanto peso que siguen surgiendo. Y los que sean necesarios para seguir observando y nombrando lo que sí existe, ¿verdad? Entonces, entre eso y la buena promoción de los derechos humanos, que lo que buscan es la equidad y la igualdad, todo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por el que más ruido le hace a la sociedad, que es este feminismo llamado radical. ¡Wow! ¿No? Para empezar, ya con el término radical, ya pensaríamos que es literalmente radical, cuando realmente el objetivo de este feminismo es atacar la raíz de lo que es el sistema patriarcal. ¿Sí? Al final, la mayoría de las personas en este punto dice, oye, pero pues todos, ¿no? Bueno, sí, todos. Sin embargo, cada uno se especializa en una área de oportunidad que hay que abordar sí o sí. Entonces, se fundamenta en la raíz de la organización política y social, en ese tipo de desigualdad, por ejemplo. Después, podemos continuar con el liberal. El liberal se basa en promover la igualdad jurídica, porque, como conocemos, hay una brecha que todavía es importante, ¿no? Todavía tenemos como esos huequitos en relación a derechos. Y bueno, no quisiera extenderme mucho en la definición de cada uno. El que sigue de nombrar, que también, no es que lleven un orden, vaya, pero el que mi acordeón me está diciendo que sigue, es el feminismo interseccional. Y bueno, responde a las necesidades individuales de las mujeres. Es decir, no nada más a las mujeres blancas, cisgénero, no. A las mujeres de color, de alguna etnia, a la xenofobia, a la homofobia, ¿sí? Entonces, es donde tendríamos que analizar sí o sí este tipo de intersecciones. ¿Se acuerdan de este maravilloso mapa que mejor hecho imposible? En donde, pues sí, en la cima, en la cúspide, están los hombres blancos, heterosexuales. Y en la parte de abajo está todas las demás, ¿no? Mujeres, infancias, etnias, diversidad y demás. Y la que sigue aquí en mi acordeoncito es el feminismo de la igualdad, que se apoya muchísimo también de los derechos humanos. Y bueno, se centra básicamente en buscar una reorganización de toda la sociedad que sea más justa y equitativa. Y el que sigue, en mi acordeoncito, tiene todo que ver con este ejemplo de la ingeniera. De hecho, justo lo narrabas y yo decía, ay, ¿en qué feminismo se acomoda? Bueno, en el feminismo de la diferencia. ¿Por qué? Porque es aquel que promueve que tú vivas tu feminidad como a ti te plazca. Como a ti te plazca. Es en donde parte de la premisa es de los cuerpos no se habla, ¿no? Entonces tú tienes derecho a vivir tu feminidad como quieras. Hablábamos en el corte de este asunto de los tacones, de que, ay, no, qué flojera ya los tacones, pero antes era un símbolo súper femenino y si no, no eras femenina. Entonces ahora nos podemos poner un vestido de noche y unos super tenis y nos vemos hermosas como siempre, ¿no? Entonces es la manera en la cual cada una vivimos nuestra feminidad. El siguiente es el ecofeminismo. El ecofeminismo tiene mucho que ver con defender la libertad de la maternidad decidida desde ahí y con un estilo de crianza que sea sustentable, por ejemplo. Sustentable para todo. Y, o sea, a mí se me hace súper bonito. De verdad, yo creo que es algo de lo que más disfruto. Cómo nos metimos tanto a estudiarnos
tantas mujeres tan interesadas en que esto mejore, que surgen estos feminismos. Yo creo que es parte de lo que más les respeto. Y el último, que está mucho ahorita también, es el abolicionista, el cual tiene que ver con la no promoción de la prostitución, de la pornografía y de los vientres subrogados, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se sigue promoviendo esta idea de que todo el sistema patriarcal vive literalmente del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Y no nada más me refiero a este tipo de temas como la pornografía, la prostitución y los vientres subrogados, sino también al asunto de que quiénes son las mayormente en el Estado, hablemos del Estado, las mujeres que son cuidadoras, las personas que son cuidadoras, ¿quiénes son? Son mujeres. Entonces, desde este discurso hasta un poco misógino en relación a, oye, pues enfermó el tío Chanito, ¿no? Ay, pues el tío Chanito. ¿Y quién lo va a cuidar? ¿No? Toda la familia, ¿quién lo va a cuidar? Ay, pues Lucrecia está soltera, no tiene nada que hacer, que lo cuide. Oye, no sabemos si esa soltería fue por decisión, por convicción, por como sea ese asunto de ella, ¿no? Pero al final recae siempre en alguna figura femenina. Si no es eso, es en las abuelitas, que ya cuidaron todo lo que tenían que cuidar. Y entonces desde ahí, ¿no? Esos son, sin embargo, pues hay muchos otros. Hay muchos otros que siguen surgiendo y en los cuales nos seguimos enfocando en estudiarlos para realmente, como muy bien lo comentó Jessie hace rato, pues en ese tenor seguir resolviendo paso a paso, pero si no los estudiamos, ¿cómo los vamos a resolver? Claro, pues como decíamos al principio, nombrarlos, reconocerlos, estudiarlos, y habla Arazú, Maritza, mucho de tenemos que trabajar, buscar en conjunto, tenemos quienes participamos en la solución de todos estos problemas que en los distintos tipos de feminismo se visibilizan. Yo creo que es muy importante también darnos cuenta que los feminismos no deben de ser solo una moda, ¿sale? Porque luego se ve desde ahí. Es que está muy de moda, entonces ahora necesitamos que las instituciones tengan un comité de género, una área para derechos universitarios, también necesitamos que tengan promoción en la cultura de paz. Bueno, desde la trinchera en la que estamos, vamos a quitarnos solo el deber para hacer acción y de verdad provocar una sensibilización, porque no existe sensibilización si solo tenemos que hacerlo. Entonces creo que esa sería una postura fundamental. De verdad, desde corazón, conectar a esta sensibilización y apoyar en el discurso de cada una de nosotras para la humanidad, para nuestras juventudes que actualmente se están viviendo desde donde yo lo veo. Les platico rápido. Estoy preparándome desde una postura de maestría, estoy estudiándola, la maestría es en psicoanálisis. Entonces, en psicoanálisis pues es también complicado tener como una estructura, a pesar que esa frase de lo que no se nombra no existe, viene desde ahí, de hablar del feminismo es complicado. Entonces, pues su servidora, su tesis la está aventando desde la violencia, con rasgos de perspectiva de género, por supuesto, no podía faltar. Mi asesor, porque es un hombre, pero es un hombre de verdad que está en proceso también de esta deconstrucción, habla y se pone en esa postura de, desde el psicoanálisis vamos a hablar, pero también vamos a incluir esto. La violencia, porque así se dice, es violencia, ¿sí? ¿Qué de esta violencia tenemos que hablar, que sabemos que ya existe, pero qué hacer con eso? ¿Sí? No se trata de si se radica, no se radica, si se ve por este lado, si se va por el otro. Con lo que ya tengo, que es lo que promueve también el feminismo, ¿qué hacer? ¿Cómo promover? ¿Qué crear? Entonces, eso está padrísimo. A mí se me enchina la piel hablar de esto, la verdad. Amo hablar de esto. Y me siento tan feliz de estar con estas mujeres tan magníficas compartiendo esto. Claro. ¿Ibas a decir algo, Arazú? Sí, iba a agregar en este punto que por eso la importancia de los estudios de feminismo, como felicidades por tu maestría, y en el sentido de no puede ser una moda, estudios que llevan 3 siglos en el mundo, no es una moda,
no es una moda. O sea, eso sí es necesario como recordárnoslo constantemente porque no puede ser una moda. Estudios que llevan 3 siglos en ese punto. Y pues sí, definitivamente, como dice Nuria Varela, el feminismo es un impertinente que viene a mover absolutamente las entrañas de muchas personas, mujeres y hombres, que pueden o no empezar a resistirse a esta visibilización. Sin embargo, todo este tipo de espacios que promueven estos temas es como sembrar la semillita para abrir canales de comunicación que sigan promoviendo el conocimiento de este tema, porque no es una moda. Y perdóname, Leti, cargarnos esta ola, ¿no? Claro, o sea, esa es la que estamos viviendo y cargarnos a esta ola está muy padre porque no solo es un efecto, ¿no? Que estás en un estadio y haces tu ola, ¿no? Es cargarnos a esta ola y también poner, porque decimos, bueno, pues que lo haga la otra persona, ¿no? No pasa nada, pues al cabo, si yo no hago nada, pues ya son muchas. No, ya son muchas las que van a marchar, ya no vayan. No, vayan. Cargarnos. Porque ahorita que estás mencionando eso de la marcha, quería yo preguntarte, Jessy, bueno, creo yo que entre más se conoce y más se habla del tema, más se reducen esos comentarios en los que la gente critica a las mujeres, por ejemplo, por marchar o por manifestarse o por hablar y decir qué es lo que están viviendo y qué es lo que está pasando. Estos términos pues de rebeldes, de feminazis, de no sé cuántas cosas que pues en realidad no tienen nada que ver con un movimiento que ha tratado de dignificar a la mujer, pues han permitido que otras conciencias se vayan sumando y junto con las instituciones, pues ir abriendo brecha, haciendo cosas que permitan a las mujeres, sobre todo porque, bueno, nosotros hablamos desde el privilegio, pero hay situaciones todavía muy crudas, muy violentas, muy de pobreza, marginación, pienso en las etnias, sin irnos más lejos, en el oriente de la ciudad, las colonias que no tienen tantos recursos, esas mamás que tienen que salir a trabajar y que tienen que llevar el sustento a sus hijos porque son cabeza de familia, etcétera. Cómo todo esto también nos ha permitido tener otra visión del feminismo. Sí, visión y conciencia, ¿no? Creo que justamente en la medida en que se hace cada vez más y más visible tanto el movimiento como el reconocimiento de derechos que se establecen, incluso por llamarlo de alguna manera, candados a las legislaciones para que pueda darse pues este avance en el reconocimiento y el real ejercicio de los derechos de las mujeres, pues se tiene que generar la conciencia. Cuando se establecieron, por ejemplo, para las candidaturas, que se establecieron de haber tanto porcentaje tienen que ser mujeres, se hablaba de, oiga, no, pues es que entonces ahora va a ser un tema de discriminación en contra de los hombres. O cuando se ponen algunos pues mecanismos para asegurar el acceso, pues todavía se habla de estas situaciones. Y yo siempre digo que tendríamos que verlo como si, imagínense, que estamos en una carrera, ¿no? De correr, pues. Y entonces nos dicen a todas, a todos, chicos grandes, chicas grandes, ¿no? Ahí estamos, mucha sociedad. En sus marcas listas fuera, ¿no? Listos fuera. Y entonces dicen, no, pero ¿sabes qué? Tú no, porque eres mujer y te ponen un ganchito. Tú no, porque eres una niña, un niño, te ponen un ganchito. Tú tampoco, porque eres una persona con discapacidad. Y entonces a diversos sectores de la sociedad nos empiezan a poner ganchitos, ¿no? Hablando de feminismo, y entonces los hombres, en su generalidad, no tienen ganchitos y vas corriendo. Y luego empieza a haber estos estudios, estos avances y estos reconocimientos legislativos de instituciones y más. Y no saben qué, pues que también pueden correr. Suelten a las mujeres, ¿no? Y nos quitan los ganchitos, pero pues ya ahí hay una brecha, claro, ¿no? Y luego además decías de la interseccionalidad, suelten no, pero sabes que a esta mujer tiene discapacidad, pues síguele dejando el ganchito, ¿no? O está en extrema pobreza, déjale el ganchito, ¿no? Diferentes circunstancias o situaciones. Y entonces cuando hablamos de derechos humanos es quítale los ganchitos, pero ahora ¿cómo hacemos para esta brecha que ya se generó, ¿no? Y entonces empiezan a establecer medidas y acciones para acortar esta brecha, que en términos de la carrera, ¿qué diríamos? O les dicen a los de enfrente que se esperen poquito
en lo que avanzamos, ¿no? O nos dan un saltito para avanzar y alcanzarles, ¿no? Entonces, y una vez que estemos en la misma línea, si tenemos las mismas habilidades y diversidades y demás, pues vámonos cada quien, ¿no? Pero este tema de los ganchitos, pues a mí me parece como muy ejemplificativo para que todas y todos y todes podamos entender, ¿no? El por qué a veces en la legislación o en las instituciones se tienen que establecer mecanismos para ver ahora cómo hacemos, porque no podemos olvidar que legalmente las mujeres no teníamos derechos los mismos que los hombres, ¿no? Las mujeres no podíamos salir a las urnas a votar, no podíamos ser candidatas, no podíamos administrar nuestro patrimonio de manera personal. Si en una familia no había muchas posibilidades para el estudio, pues se prefería que estudiaran los hombres, porque también tenían ellos el estereotipo de ser los proveedores y las mujeres las cuidadoras. Es decir, los roles preasignados yo creo que a nadie nos encantan, ¿no? No, claro que no. ¿Nos han beneficiado? No, exactamente. Tenemos que hacer una pausa. Los sigo invitando para que participen en UATV. Es el Facebook, el perfil de Facebook, desde donde también nos pueden acompañar en vivo y hacer sus comentarios. Hacemos este corte y regresamos rapidísimo. Y bueno, pues estamos ya de regreso. Yo creo que este programa ha sido bastante enriquecedor porque pues nuestras expertas en la materia han podido compartir desde su ámbito de competencia pues toda esta lucha que de muchos años atrás hoy nos permite pues estar mejor que antes por lo menos, y qué mejor ejemplo que el que dio Jessie desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos justamente para ejemplificar lo que vivimos las mujeres. Luego se habla o mucha gente está en contra del lenguaje inclusivo y yo solo pienso, si nosotras no hubiéramos peleado para que se contemplara que no éramos todos sino todos y todas, pues obviamente las personas que dentro de la diversidad sexual están peleando porque se les califique de esta forma, pues es lo mismo, es una misma lucha desde distinta trinchera. Pero bueno, vamos a este contenido y ahorita regreso. El movimiento feminista es muy grande. En cuanto a los tipos de feminismo, hay muchos y no todos son iguales. El feminismo está presente en todas partes, que la fuerza del movimiento feminista es increíble y que debemos ser conscientes del poder que tenemos todas unidas. Retomando esto que acabamos de escuchar y de ver, todos estos esfuerzos, Arazú, todas estas asociaciones, programas, espacios, instituciones, organismos, áreas especializadas, han ayudado a muchas mujeres a salir de una situación pues a lo mejor complicada, pero hemos trascendido incluso, a mí me gusta mucho hablar de la comunión que hay entre las mujeres incluso en las redes sociales, desde donde te comparten consejos para salir de ambientes violentos, para lactar, para desarrollarte mejor en tu carrera, que son entre puras mujeres y que pues te generan esta como empatía, pero al mismo tiempo apoyo, ¿no? Así es, y justo viene muy ad hoc este término, que no es una moda, que es algo sustentado, y les voy a contar de la raíz grecolatina, por ejemplo, de sororidad. Sororidad es un término dividido que viene de sor, que es hermana. Entonces, a mí me impresiona y me conmueve mucho la manera en la cual encontramos las mujeres esta manera de apoyarnos con todo. Que si recetas rápidas, ¿no? Porque tenemos poco tiempo que por la crianza, que por los estudios, por lo que sea. Recetas rápidas. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una agenda que te diga, que te ayude a llevar tu calendario menstrual. O sea, es impresionante cómo esto sigue creciendo este movimiento, pero desde esta sororidad que lo sostiene, ¿no? Como ya llegas a un espacio que es compartido con puras mujeres, y yo me acuerdo, recién empezaba en esto, era sumamente incómodo, era así como de, ay, ¿no?
chin, me van a echar por ser feminista. A veces pasaba, a veces no, y ya poco a poco todas en el mismo tenor nos fuimos relajando y fluíamos y ya hasta organizábamos marchas y todo ese tipo de cosas. Entonces, qué bonito que seamos sororas, qué bonito que se siga promoviendo, porque de otra manera no se va a poder, chavas y chavos y chavas, no se va a poder llegar a empatar, como el bonito ejemplo que nos dio Jessie, a la igualdad y a la equidad. Entonces, sigamos siendo sororas. A mí me gustó mucho algún contenido que transmitimos aquí mismo en Matrioscas, desde donde le preguntaban a las niñas o les pedían que corrieran como niñas. Y entonces las niñas chiquitas de, ¿qué te gusta?, 5 o 6 años, corrían con una decisión y con una fuerza. Y al principio, pues uno que veía el contenido pensaba, van a empezar a correr como bailando, y no, todo lo contrario. Cómo se ha ido transformando y cómo desde chiquitas las niñas están diciendo, ¿quieres que corra como niña? Pues corro fuerte, corro rápido, corro bien, con técnica, etcétera. Yo tengo una hija de 1 año 4 meses y este va a ser su primer año en marchar con su madre. Me siento muy orgullosa de que ella, si así lo decide, también se una a esto. ¿Por qué digo si ella sí lo decide? Porque muchos pensamos también que los niños no tienen un sentido de decisión, ¿sí? Y esto que tú me dices, que corran como niñas, pues ¿cómo van a correr las niñas? Pues como niñas. ¿Y cómo van a correr los niños? Pues como niños, niñes. O sea, son las infancias, que no hay que hacer una distinción. Los roles están estereotipados gracias a la humanidad, ¿sí? Entonces, creo que es importantísimo entender cómo nos estamos manifestando nosotros ante esto y darles porque es un peso muy grande, darles a esos y esas niños y niñas que estamos en el trayecto de crianza, pues un sentido diferente, ¿sí? Desde ahí podemos participar, porque luego dicen, es que yo no hago nada, yo no tengo acceso a eso, pero desde ahí podemos aportar una deconstrucción y un radicalismo, revelarnos felizmente a este sistema patriarcal opresor de todas y todos aquellos que se están uniendo en esta comunidad. Entonces, creo que es fundamental entendernos también y apoyarnos como nosotras mujeres, y por supuesto habrá muchos y muchas y muches que se unan y que también aporten desde donde lo ven, esa perspectiva tan bonita que tiene el feminismo de abrir oídos a todas las voces. Y bueno, ¿cómo pueden las mujeres acercarse, Jessie, con ustedes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿En qué sentido las apoyan ustedes? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros en el tema de difusión de derechos humanos, pues defendemos en su generalidad. En el tema de defensa, nosotros, lo que nos toca a nosotras y a nosotros es vigilar el servicio público, que en realidad tiene que ver cuando una mujer accede o trata de acceder a un servicio que da el funcionariado público y le ponen obstáculos o la discriminan o la tratan mal o por lo que sea, no puede acceder o no accede de manera adecuada o digna. Entonces nosotros podemos conocer de una queja, una investigación y demás, pero entre los servicios que damos en la defensa están las asesorías y las gestiones que tienen que ver con que es bien difícil, y lo que yo decía, que sepamos a dónde ir y luego a cuál ventanilla y luego cómo se toca esa ventanilla. Entonces la comisión tiene el servicio de asesoría, así es que si ustedes dicen, híjoles, es que me está pasando algo con lo que yo no me siento cómoda, seguramente es porque hay algo que hacer al respecto. Entonces la invitación es que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos. Si no nos toca conocer el fondo del asunto, lo que sí podemos hacer es decirles en dónde sí, y si ustedes lo necesitan, acompañarlas. Y en un minutito, ibas a invitar a una convocatoria, sí. Jessie, Tenemos cuéntanos. una convocatoria
convocatoria abierta que Ajá. tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. La estamos organizando entre el Instituto Cultural de Aguascalientes y la Comisión de Derechos Humanos. Es una muestra fotográfica Ser mujer en el ejercicio de los derechos humanos con un enfoque de sororidad. Participas con una fotografía o con una frase creativa de cómo como mujeres nos ayudamos entre nosotras. Porque luego hablamos y en estas investigaciones de la que escribió, de la que hizo alguna cosa que trascendió a los libros de historia, pero la verdad es que las mujeres con las que convivimos en nuestro día a día, híjoles, nos ayudan, nos impulsan, nos empujan, nos sostienen de una y de mil maneras. Muy bien. Entonces la muestra es para esto, para que mostremos y aprendamos a reconocernos. Muchísimas gracias a las tres. Nos tenemos que despedir ya. Gracias por participar con nosotros. Gracias por exponer desde lo que están haciendo, pues estos temas que son interesantes, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos próximamente y pues que tengan un excelente día.